nubla de alguna manera la posibilidad de un gol. Aquí viene el centro, Flores, ¡gol! ¡Gol! De Costa Rica, Roger Flores, y el empate de Costa Rica rumbo a la segunda ronda. Una muy buena jugada. Vean ustedes todo. Muy buenas tardes, amigos portadores de los recuerdos. Estamos una vez más en una emisión del espacio de Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la historia, la trayectoria y las anécdotas de nuestros invitados humanos. Hoy tenemos el privilegio de contar con un histórico futbolista, el primer futbolista en portar la cinta de capitán en la máxima cita del fútbol mundial. Hoy contamos con la participación del capitán Robert Flores. Muy buenas tardes, Robert. Un gran saludo a usted y a toda su audiencia. Espero que estén muy bien y estamos a la orden. Estamos a la orden. Un gusto saludarte, que espero que esté muy bien para servirle, lo que sea. Bueno, Jorge, muy honrados y muy agradecidos de contar con tu participación esta tarde y agradecerte que hayas tomado tu tiempo y tu espacio. Sí, hemos estado corriendo un poco ahí porque me ha llevado un golpe aquí por debajo del labio y andaba donde la dentista. Y se puso complicado porque usted sabe cómo es el trajín ahí de un dentista, venga allá, y hay poco tiempo, ¿eh? Pero gracias a Dios que estamos. Claro. Bueno, gracias, Jorge. Iniciar, si nos puedes contar de dónde es originario Robert Flores. Bueno, yo soy de aquí, Atillo Centro, donde últimamente se están dando muchas informaciones no tan buenas como en la época de nosotros. Soy de Atillo Centro, nací aquí, crecí aquí. Toda mi familia es de Atillo. Parte casi del 90% de la finca de Atillo era de mi abuelo. Y ahí se le vendió al Limbo, pero ahí crecimos casi todo como en familia. Mi infancia fue aquí en la República del Paraguay, después el Liceo Roberto Brenes Mecén, y así fue la infancia de Roger Flores. En porteros, cancha, escuela, trabajar muy temprano porque mis hermanos se casaron, entonces había que también ayudar un poco a la casa. Trabajé en el Hospital México, ahí 6 años más o menos, después de que salí de quinto año, estando en quinto año. Y ahí tuve la oportunidad también de ser campeón nacional a nivel de empleado público. Fui campeón juvenil como jugador, ¿verdad? La ruta como jugador, fui campeón juvenil y aquí en el equipo de Atillo le ganamos a todos los grandes de ese momento, la Prisa, la Abuela, Heredia, Catán. He tenido esa suerte que me ha acompañado también para desde temprana edad ser campeón y saber el reto que venía más adelante, ¿verdad? Que es ser campeón con un equipo de primera división, ser campeón a nivel de selección, de torneos, y yo creo que esa maduración abrupta, porque es una maduración abrupta, uno estudia, trabaja y juega, le enseñó a ser disciplinado, le enseñó a tener metas, objetivos, y bien que mal a cumplirlos. No todo se cumplió, porque sí me hubiera gustado ir a una olimpiada, y estuve a mes y medio de a un mes y medio de la otra, porque me lesioné antes de partir, una para Moscú, la otra para Los Ángeles. Pero hey, es parte de la vida, y gracias a mi madre, a mis hermanos, y que la lucha tenía que seguir. Entonces, olvídese, métase carbón en otra cosa y trate de conseguir los sueños. Y el sueño sí siempre fue ir a un mundial.
ahí se logró un poco mayor, un poco ya grande, que me hubiera gustado que hubiera sido antes. Yo creo que hubiera sido antes muchos de mis compañeros, no solo yo, de lo que logramos ir a Italia, ya que estábamos grandes, siempre tuve el sueño de ir a jugar a Europa, a cualquier parte del mundo, porque la tuvimos, pero ya grandes es un poco más difícil. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol? Y cuando iniciaste, siempre fuiste defensa central, iniciaste en esa posición. No, bueno, pues dichosamente, y que ahora que mi hijo tiene una escuela de fútbol, que yo le ayudo a él. Oye, uno a los muchachos, que yo soy delantero, que yo soy defensa, que yo soy mediocampo. Yo tuve la dicha de que en ese tiempo, donde lo pusieran, tenía que aprovechar el momento. Y eso se lo decían los más viejos o los más maduros. Roger, si lo ponen en el lateral, juegue ahí y ahí va a aprender un puesto que usted no juega. Y prácticamente así fue, digamos, después de que soy campeón juvenil en 1974, cuando sube Sagrada a segundas divisiones, ahí fue donde empiezo a separar, porque yo jugaba en la media cancha, Sagrada también empecé como mediocampista, 5, el famoso 5 que llaman, el que es solo quitar, quite y entregue, porque en Sagrada habían jugadores muy talentosos y que venían de equipos muy buenos como Saprissa, Cartago, Alajuela, y estaban ahí. Y entonces, y por lógica que el entrenador iba a preferir a uno de esos. Entonces, yo era más joven, rápido, quitaba mucho balón. Entonces ahí me desenvolvía mejor. Digamos, cuando llegué a la segunda división, que fue Sagrada, pero en juveniles también jugué lateral izquierdo, lateral derecho, extremo izquierdo, extremo derecho, centro delantero. Lo que menos jugaba era en la parte de atrás, la verdad, y así en Sagrada. Yo jugué 3, 4 partidos de lateral izquierdo, que me acuerdo, y punto. Después jugaba en la media, de la media para arriba. Ya cuando tuve la oportunidad de jugar en primera división y por lesión de Juan Diego Ulate, de Paniagua y Bermúdez, que se lesionaron los 3 centrales en San Carlos, McDonald me dice, me contaron, Robert, usted juega ahí. Digo, yo lo que estoy deseando jugar. Donde me ponga yo juego, y yo jugaba mucho en la media. La pretemporada casi toda la jugué en la media. Y ahí cuando me ponían hacía goles. Y eso me mantenía ahí, por lo menos que me dieran medio tiempo. Pero ahí estaba sobre mí, estaba William Ávila, Luis Umaña, estaba Rolando Villalobos, estaba Pablo Chacón, Enrique Chacón, y entonces yo como no era más novato, el más joven, como que no les gustaba a ellos que yo rompiera ese puesto, que ahí me ponía McDonald, y resulta que bueno, para el inicio del torneo se lesionan ellos, los que le acabo de mencionar, y entonces yo juego con Matapín de central, Matapín de cuarto de defensa. Jugué ese partido en el Nacional, jugamos contra Heredia, y de ahí toda mi vida fue defensa central. Lo vi de la perspectiva mía, lo vi muy fácil, porque yo jugaba 10 metros adelante a veces, y yo ahí jugaba bien, me movía mucho, cortaba bien, servía bien con izquierda, con derecha. Entonces me sentí muy cómodo.
y me nombran el novato, el jugador del partido. En ese tiempo se llamaba el jugador Da Vinci, una camisa que daban Da Vinci. Entonces me gané esa camisa y yo me sentí que jugué muy fácil. Consulto con mi hermano mayor, que él jugaba ahí. Me dice, si usted nunca ha jugado ahí, bueno, pero se siente bien, trate de buscar videos que no había en ese tiempo, ver videos de centrales para que usted sepa cómo se mueve, cómo corta, dónde arranco, tener visión, espacio y tiempo, que se llama timing. Entonces, acá en el país daban fútbol alemán, así, los sábados, tal vez un partido. Entonces jugaba Beckenbauer, entonces me dediqué a esto. Cuando tenía la oportunidad de ver un partido alemán, me centraba en ver cómo jugaba un central. En ese tiempo era en Alemania el jugador del Bayern, era Frank Beckenbauer, el central, cómo se proyectaba adelante, cómo iba. Entonces ahí fui viendo esos movimientos, entonces trataba de hacerlos. Además de que McDonald en su, digámoslo así, improvisación a mí de defensa central, entonces él me trabajaba mucho con balón. Ponía 4 volantes a que me lanzaran balones, iba aéreo, yo rechazaba para salir jugando, rechazaba para un lado, para el centro, para donde yo tenía el panorama más claro, ahí la jugaba la bola con cabeza, con el pecho, con cualquier parte del cuerpo. Y ahí me consolidé. Después de ese partido ahí que ganamos a Heredia 1-0 en el Nacional, yo no me gusta ya retirado jugar ahí adelante porque no hay mucho compromiso. Pero ahí me centré ahí, busqué, Roberto Perfumo era el defensa central de Argentina en su oportunidad, era uno de los mejores centrales del mundo, entonces lo vi varias veces y eso fue mi espejo, más lo que trabajé con McDonald's y ahí empecé a hacer historia yo, en un puesto que nunca jugué y precisamente lo que hablaba cuando inició la conversación, que ahora los muchachos son muy ceñidos a decir, es que yo juego ahí, es que a mí me gusta ahí. Jueguen en cualquier lugar, así aprenden puestos que nunca han jugado y usted no sabe dónde se va a consolidar. Entonces ese es el consejo que le doy yo a todos los muchachos en la academia, a los muchachos jóvenes, cuando hablo con ellos, con mucha gente que me ha tocado hablar con jóvenes que van en perspectivas para el crecimiento de ellos. Uno tiene que estar preparado para jugar en cualquier puesto. Usted tiene que conocer, más ahora con los diferentes plataformas que hay, usted puede meterse a Google y ver cómo mejora la técnica, cómo mejora defensivamente, ofensivamente, todo. Ahora tienen un libro abierto que nosotros no teníamos, pero que sí lo usábamos mucho para mejorar. Bueno, a grandes rasgos esa es más o menos la historia, y porque yo también tenía la virtud, digo yo, la virtud de que yo estaba aquí a 200 metros de la cancha de Atillo Centro, que ahora es un parque, que en las tardes, cuando no íbamos a clases, si íbamos en la mañana, la tarde era libre, entonces nos íbamos allá. Ahí siempre habían partidos digamos, de apostados a las 3 de la tarde, y casi siempre alguien faltaba, y entonces un primo Aquileo y yo nos decían, puede ayudarnos, usted aquí y usted allá, y eran jugadores de tal vez tercera edición o jugadores ya muy maduros, y nosotros éramos chiquillos que aprendimos mucho de ellos. Yo por eso nunca sería muy ingrato yo si no
nombro a las figuras que yo vi por tele, bueno, que vi personalmente. Nosotros caminábamos de aquí hasta la Sabana, al Estadio Nacional Viejo, para ver partidos de primera división, y a nosotros nos metían los señores, me pueden meter, porque éramos menores de edad, jovencitos de 12, 13, 14 años, y nos metían ahí, y entonces ver a Gámez, ver a Leonel Hernández, ver a Newlin, ver a Daniel, ver a todos esos jugadores, a Guitamarín cuando estaban en su apogeo, y nosotros unos adolescentes. Entonces ellos fueron el motor que nos empujó para lo que queríamos. Yo sé que ellos no pudieron lograr un mundial, pero uno dice, ¿cómo? Con esa calidad que tenían. Yo siempre he hecho énfasis yo vi a Leonel Hernández, yo vi a Maradona, veo a Messi, veo a muchos jugadores, y yo, sin temor a equivocarme, yo le puedo decir que Leonel Hernández, yo creo que era mejor que ellos. Estaba el zurdo Jiménez, que me tocó jugar con él, y a favor y en contra. Decíamos qué calidad tenían, qué capacidad, pero como Costa Rica nunca había ido a un mundial, eso era lo que arrastraba y pecaba, que el fútbol de nosotros era artesanal, pero ese fútbol artesanal tenía jugadores que, si en su momento se hubieran visto, se hubieran desplegado los mejores estandartes de ellos en el mundo. Y yo nunca me voy a ser egoísta en decir, ellos fueron los que me inspiraron a luchar por el sueño que era ir a un mundial, porque muchas veces no pude ir caí, me lesioné, pero gracias a ellos me levanté, seguí adelante. McDonald, qué jugador que era, lo vi aquí contra el Santos de Brasil, que lo pidieron de refuerzo. Yo esos partidos, ver a Pelé, abrazar a Pelé en el Nacional, yo brincarme la malla para abrazar a Pelé. Primero era un adolescente imprudente, porque me brinqué. Antes había una fosa ahí que si usted se caía se hubiera golpeado bastante, quebrado hasta un pie. Y yo no sé cómo me la brinqué, abracé a Pelé, al Santos de Brasil, que vino a jugar 2 veces con Saprissa. Cualquier partido internacional que veía yo, ahí estaba. No sé cómo llegaba, pero yo hacía todo el esfuerzo por ir y a ver si cómo me metía al estadio, porque la verdad en ese tiempo engañaba a mi mamá, engañaba a mi papá, que andaba en tal lado y andaba viendo fútbol. Pero eso me llenó y me llena hablar de que en el pasado hubo jugadores muy, pero muy buenos, de mucha calidad. Yo vi ahí en el Nacional Viejo el gol de 1-1 de Carlos Bobán, que después jugué con el hijo, Carlos Vivó. Ver ese gol, después compartir, hablar con él, el negro, que trabajaba y ellos trabajaban en el Banco Central de Costa Rica. A ver, Estupiñán, cuando se recuperó ahí en la Sabana del tumor que tuvo en la garganta, pues estar con él, jugar con él, que le enseñara cosas, cómo va a ser uno mal agradecido. William Quiroz, es que hay tanta gente que le enseñó, que uno se topó, le enseñó y le dio consejos positivos que uno no puede olvidar. William Quiroz, cuando viajábamos a cualquier lado, siempre nos topábamos en los aviones, de la afinada aerolínea Laxa. Y entonces hablábamos con él y siempre nos daba buenos consejos. Por allá hacía de todo, nos topábamos a algún jugador ya que había sido leyenda, siempre nos dio buenos consejos. Entonces eso es lo que tiene que seguir uno arrastrando para con las nuevas generaciones. Que los tiempos cambian, sí, cambian, y hay
hay niños que no quieren tal vez oír, escuchar a personas que ya pasaron por eso. Pero bueno, es criterio de ellos, entonces no hay que desgastarse. Ellos cuando cometan el error, si es, ojalá que no lo cometan, pero cuando metan las patas, va a ser tarde. Yo creo que se tienen que nutrir mucho de estos muchachos de la nueva onda, de estos nuevos jugadores que ahora son muchos legionarios y en buena hora, yo creo, porque ponen bien el país. Busquen buenos consejos. Primero el de la papá y el de la mamá. Y después de si alguien jugó y le da un buen consejo, que lo aproveche y le saque mucha ganancia a ese buen consejo. Excelente reseña, Roger. Entonces aquí podemos analizar un poco sobre tu trayectoria, de que debutaste en primera división con Sagrada Familia, por ahí Con del San Carlos. 78. Sí, San Carlos, en primera división. A finales del 78, yo, ahí hay una polémica ahí con Sagrada, porque es que, bueno, y tuve la suerte, no sé si fue suerte o que Sagrada era un equipo que, digamos, bueno, jugaba mi hermano mayor, que ya tenía rondada los 35 años, 30 y por ahí, digamos, Mora, que jugó con Saprissa, Fernando Mora, Rivera, y era qué calidad de jugador, tenía ya, yo creo que andaba en los 40, así, era un grupo, Navas, García, el hermano de Carlos Luis García, todos ya estaban grandes, pasaban los de 30. Yo era el más joven de ahí. Estaba Over, Octavio Mora, estaba otro que le decían Gallina, estaba pero mucha calidad, venían muchos de la liga que llegaban allá a Sagrada, les daban la oportunidad de los prestaban a Sagrada. Bueno, resulta que yo era, que desde el primer torneo que juego con Sagrada, se interesa Cartago, se interesa Punta Arenas, se interesa La Juela y Saprissa, en mi persona. O sea, bueno, no Saprissa, no, Heredia. Entonces, ahí, como yo era ficha del club, ficha del club se llama, yo era menor de edad, entonces mi papá firmó. Entonces yo quedé ligado como esclavo del fútbol de Sagrada Familia, por así decirlo, para que entienda mejor la gente. Entonces, llegaban a preguntar, yo me di cuenta, entonces le digo yo, ¿qué? Ir a Cartago, ir aquí, ir allá. Y me decían que no, que Roger, no, porque lo que hacía Cartago y Heredia, Punta Arenas, lo que hacían era que le prestaban 3 jugadores a Lali, a Sagrada, y yo me iba para allá un año. Entonces el contrato estaba así, estaba montado así, que le daban 3 jugadores a Sagrada, y por un año, y si se podía ahí buscar una orden de que si yo encajaba bien, podía quedarme encantado, entonces ya ahí sí se negociaba. Entonces a Sagrada estaba buscando dinero, como toda la institución, ¿no? Y entonces me decían, no, es que no, y le digo, pero Cartago es primera división, deme la oportunidad, si me están buscando, Punta Arenas de primera división, era el mismo argumento, y Heredia también, es el mismo argumento. Me acuerdo en el 78 que vi en la grada a Iván Razi y me decía, ahí hay un señor de Alajuela que lo anda buscando. Y también que no, que el cambio de jugadores no, que ellos. Bueno, entonces, yo jugué ese torneo, juego el segundo, pasa lo mismo, ya se agrega a San Carlos, que quería que yo me fuera para allá, y no pasa nada. Al tercer año de estar yo ahí en Sagrada, pasa lo mismo. Y vea, entonces me dicen, Roger, es que usted no sabe una cosa, usted solo con nosotros puede jugar, usted solo con nosotros. Y entonces nosotros negociamos para que el club
y tenga por lo menos una garantía de que nos va a dar algo en lo económico. Le digo, pero qué mala gente, qué mala nota. Le digo, bueno, qué mala nota, ¿cómo es posible que le trunquen a uno si vienen a buscar un equipo de primera? Bueno, entonces digo yo, bueno, está bien, no vuelvo a jugar. Y empieza ese año 78 que volvía mi hermano se había ido para Fertica, volvió el zurdo Zamora, que estaba en Barrio México, volvió a Sagrada, vuelve y conforma un gran equipo. Y yo creo que todo Dios es sabio, y eso siempre eso lo he puesto en manos de Dios, todo. ¿Por qué? Porque, digamos, entonces yo digo, no vuelvo al fútbol. Entonces estaba yo trabajando en México, ya había sido campeón en 1978, 77 con el Hospital México. Estoy concentrado ya. No vuelvo. Y inicia el torneo y los 3 primeros partidos Sagrada los pierde. Hijo de puña, yo, bueno, no me alegré jamás, porque ahí jugaba mi hermano, jugaba el otro hermano, el que era ingeniero, es ingeniero agrónomo, el otro era el goleador y uno el defensa central, yo jugaba en la media. Yo no me iba a alegrar por eso porque mis hermanos jugaban ahí. Resulta que pierden el primero, pierden el segundo contra el Carmen de Alajuela y el tercero lo pierden también, no sé si fue contra Golfito. Y entonces me llaman. No, yo estoy terminando el 5º año. Estaba en el Hospital México trabajando y estaba trabajando y estudiaba de noche. Pues sí, yo por sí no puedo entrenar porque estoy estudiando de noche, el 5º año, acá, ahí en el doble Segrea. Y no importa, viene una vez a entrenar por semana. Digo, no. Bueno, hágame una carta que pues sí, como dicen ustedes, que ustedes no me pueden liberar y yo no puedo jugar con nadie. Hágame una carta donde yo quedo libre a final de año. Y si es así, yo juego. Y entonces me dice, está bien, vamos a hablar con el presidente. Y mi hermano me sabe la carta. Entonces yo leo la letra grande y no leo la letra menuda. Pero en eso habíamos quedado. Que digamos, si algún equipo estaba interesado en mí, yo me podía ir. ¿Está bien? Y ahí está la carta, la leo, la letra grande, no leo la chiquitica. Bueno. Y entonces ahí cuando ese año apareció otra vez Alajuela, Heredia, Cartago, a pujar por mí. Y entonces el que ofreció más fue San Carlos. San Carlos sí le ofreció en ese tiempo 10,000 colones 10,000 colones, 10 balones, un uniforme. Eso fue la transacción mía a San Carlos. Entonces y yo me iba para San Carlos ganando 2,500 mensuales más 500 por punto. Eran 2 puntos. Si ganábamos un partido eran 1,000 pesos. Entonces me fui para allá, para San Carlos. Y ahí renuncié al Hospital México. Y ahí, como Longino me quería tanto también, entonces Longino me decía, no, cuando salga cuando usted esté en temporada, no tiene nada que hacer, aquí le damos trabajo. Entonces ahí llegaba yo a hacer también trabajos cuando estaba en pretemporada. Así fue la única forma que me fui bueno, ya tengo 2 años de estar con San Carlos, bien, muy consolidado. Y cuando
llega una carta de Sagrada Familia que tengo que irme para Sagrada Familia. Porque Sagrada Familia había subido a primera edición con Leroy Lewis. Y entonces me voy a la carta. Digo, ¿y por qué yo tengo que volver a Sagrada? Y iba a renovar yo con San Carlos, 1982, porque tengo que irme para allá. Y que tenía que irme y que ellos tenían no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, yo siempre he guardado los documentos que uno del fútbol, siempre en el álbum lo metía. Resulta que en la letra menuda, tal vez fue por vago, por no leer, en la letra menuda decía que si Sagrada Familia ascendía a la primera edición, yo tenía que volver un año con él. Entonces no hubo quite, nada. Tuve que volver un año y yo no iba a jugar, porque la verdad a mí me estaba yendo muy bien en San Carlos, más que todo en lo económico. Ya me había casado, ya estaba casado, ya tenía compromiso. Le digo, no, me vuelvo al Hospital México, porque ya hablé con Sagrada y entonces me enseñaron la nota, y yo ya la había visto en mi casa. Y entonces le digo, no, ¿qué me ofrecen ustedes? Y entonces, no, tranquilo. Hay una persona que se va a hacer cargo de su salario y le va a pagar lo mismo y un poco más de lo que ganaba en San Carlos. Bueno, ya yo ganaba, el primer año ganaba en San Carlos, el primer año era 2.800 más premios. A veces redondeaba unos 6.000, 7.000 pesos, que era buena plata. Entonces me dice, no, aquí hay una persona que le va a dar 7.000 pesos mensuales y los puntos igual, 500 por puntos se le pagan. Entonces le digo, no, está bien, estoy más cerca y es un año. Voy a ponerle para seguir en los objetivos que yo tenía trazados. Más que en el 80 me nombraron el novato del año en San Carlos y me llamaron a la selección. Y no esa como ahora, bueno, fue por un correo que le mandaban a uno. Me mandaron un correo que era parte de la selección, esa que fue para el Mundial, las Olimpiadas de 1980 en Moscú, que faltando un mes y medio me lesioné y no pude ir. Pero bueno, ya por lo menos ya estaba en el tapete yo. Y Sagrada, y ya habíamos limado asperezas en ese sentido, ¿verdad? También, que fue una de las conversaciones que tuve con el presidente, que Jorge Calderón, que lo more, no le pueden hacer a un jugador esas cosas. Ustedes hay que ser más transparente, hay que ser más pro jugador, porque no es posible que metan cláusulas ahí, que mejor hablarle claro al jugador y no tener esclavos. Eso en el tiempo vale que la federación eliminó esa digamos cláusula que había ahí en que si usted era menor de edad, firmaba a su papá, usted quedaba ligado de por vida al club. Así en ese tiempo éramos todos, y FIFA yo creo que fue la que abolió esa norma que trajo, yo creo que trajo provecho para el fútbol nacional e internacional. Pero así fue, son cosas que pasan que tal vez la gente no se da cuenta y que tiene que lidiar uno con esas cosas no tan bonitas del fútbol. Detalle interesante, bueno, ya contanos después de esa etapa, ya luego se da el paso a la liga, cómo se dio esa llegada a uno ya de los equipos tradicionales. Así, bueno, ahí usted sabe que, digamos, si uno se mete a jugar al fútbol y uno quiere estar con los mejores equipos, la verdad.
Esa es la verdad, puramente la verdad, aunque digan los jugadores que están en otros equipos que el sueño de él era jugar con ese equipo. Siempre, historialmente, hay 4 equipos que han sido los más famosos acá: Alajuela, Saprissa, Heredia y Cartago. Esos son los equipos que han sido más trascendentales de la historia, porque murió Orión, murió Libertad, murieron otros equipos, y entonces uno, el sueño era jugar con eso. Entonces yo en San Carlos hice muy buena imagen allá. Cuando yo termino el contrato con Sagrada en el 81, en el 81, 82, yo creo que era para la temporada 82 que lo termino ya, porque ya Sagrada terminó, yo terminé el contrato, era un año que tenía que llegar. Hay conversaciones con Saprissa, con Alajuela, con Heredia, y la conversación de San Carlos quería que yo me quedara aquí con ellos, porque ellos ya conocían mi forma. Del 79 al 81 jugué con ellos, ya conocían, sabían lo que daba yo. Entonces llega a mi casa Bernardo Robles y me dice: Robert, tenemos esta oferta para usted, queremos que usted vuelva allá, ya cumplió el año y ojalá que una buena oferta, y que ojalá que no nos desprecie. Bueno, le digo, era profesor Robles: profe, le digo, profesor, usted es profesor y hay oferta y demanda, le digo. Y yo nunca he estado en esos, pero mi hermano me ha dicho que uno tiene que elegir, y entonces voy a elegir la mejor opción, tal vez no económica. Le digo, tal vez no económica, tal vez usted lo económico me están dando mucho más de lo que me dio en su momento Alajuela, porque sí me ofreció mucho más de lo que Alajuela me ofreció o me dio. Y le digo, pero yo lo que quiero es selección, porque ya me llamaron a la selección, ¿no? Yo quiero selección, yo quiero cumplir el sueño de ir a un mundial, y yo sé que con los equipos grandes está uno más cerca de lograr el objetivo. Entonces me dio la mano: gracias, Roger, acuérdese que las puertas están abiertas de San Carlos. Entonces firmé con Alajuela, que Alajuela me ofreció bien para el medio, lo que estaba ofreciendo, y para lo que ganaban muchos de los consolidados y seleccionados que tenía Alajuela, como Zurdo, Álvaro, Raquel, Omar Arroyo. Ganaba un poquito más que ellos, pero no lo iba a divulgar, porque era secreto entre dos partes, ¿no? Y así me fui para Alajuela. Esa fue la decisión que tomé. Saprissa estuvo, pero Saprissa dudaron ahí, y entonces la decisión había que tomarla de rápido. Eso fue el paso por Alajuela, 4 años y medio, 5 años, por ahí anduve. Bien, yo creo que conseguí todos los objetivos que quería yo. Fui campeón nacional, fui campeón de CONCACAF. Ya subía más a la selección, cada selección que había, ahí aparecía mi nombre. Entonces digo, yo estoy haciendo las cosas bien, yo quiero seguir bien. Y después apareció, hay un problema ahí con junta directiva de liga, y termino yo el contrato. Generalmente ahora es diferente, los tiempos cambian. En el momento que yo estaba en Alajuela, ellos le decían a uno: Roger, este año expira el contrato, ¿cuándo nos sentamos a hablar? Dígame, y esto y esto. Entonces le digo yo: hey, ustedes son los que mandan, ustedes mandan, usted me dice mañana estoy aquí con ustedes.
Entonces ya ellos me hicieron me mandaron el mensaje de que en pocos días nos sentábamos no era una semana, era nada más hablar, negociar, sí o no y punto. Llega y bueno, ya quedamos con eso. Resulta que quedamos para la próxima semana. Sí, ellos dicen sí. Bueno, seguro por no sé, el trajín de un equipo, no sé cómo son administrativamente, cómo se traen. Pasó una semana, pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no hay, no hay nada. Y empieza la otra semana del mes y me dice Omar Arroyo, ya arreglé con el equipo por 2 años más. Le digo, qué dicha, me alegra mucho. Y que todo bien, sí, no hay problema, está bien, qué dicha. Entonces, bueno, ya, después de esa semana, mes y una semana, nosotros ya estamos sembrados para jugar pentagonal. Tenían que jugar ahí 2 partidos para elegir quién era el que entraba de quinto para la pentagonal. Y resulta que, bueno, no sé si fue Punta Arenas el que entró. Y entonces nos programan partido para sábado en la noche, yo creo que era sábado en la noche contra Cartago. Arrancamos pentagonal. Ese sábado era entre semana, era día de noche, era una noche normal en Alajuela, nada más que arrancaba la pentagonal. Empieza la pentagonal, jugamos contra Cartago, ganamos 2-0 y por pura casualidad hice yo los 2 goles, le ganamos 2-0 a Cartago. Y entonces ahí, después del partido, me abordan los directivos. Todos. Y e incluso el padre San Casimiro, que era directivo de Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, todo eso era algarabía, esto y el otro. Entonces, cuando me Robert, tenemos que hablar del contrato. Le digo, ustedes los esperé un mes y una semana. Y nadie viene a hablar conmigo. Hasta ahora que pasa esto, hablan conmigo. Digo, si quiere de ahora en adelante, si quiere hablamos después que termine la pentagonal. Ahora estoy enfocado en eso. Así, de honesto, le estoy diciendo a usted esto que pasó. Y entonces, nada más, el único directivo que se volvió y dijo, tiene razón Roger, fue el padre San Casimiro. Dicen, tiene razón Roger. Bueno, yo me di vuelta y se fue. Entonces ya ahí apenas teníamos entrenamientos en el Alejandro Morera, ¿verdad? Me topaba un directivo, Roger, pues, hablemos, ¿qué es? Le digo, ustedes me estuvieron vacilando un mes y una semana. Le digo, yo le dije que estaba mal. Y entonces me dice, ¿será que está interesado otro equipo? Le digo, sí. Le digo, le voy a ser honesto, hay otros equipos que me llamaron también, Heredia y Saprissa, me llamaron. Yo les puse a ustedes un monto, les dije que nada más era reunirnos y decir sí, esto y esto y esto, punto y nada más. Y ustedes regatearon, que no, que esto, que lo otro. Pero ¿cuánto te ofrece Saprissa? ¿Cuánto te ofrece Heredia? Le digo, el doble de lo que usted le pidió, de lo que le pedí yo. Ellos me ofrecen el doble de lo que yo les pedí a usted. Pero digamos, yo tengo casi 5 años de estar acá, me gustaría seguir acá, pero yo también mi posición no la va a cambiar. Y entonces ya por allá almorzando en Alajuela, donde almorzábamos nosotros, ya ahí se sentaba un directivo, ¿no? Arreglemos esto.
Y entonces, bueno, le digo, bueno, vaya, dígale a la junta directiva que yo le cobro tanto, que le cobro tanto. Esto es la mitad de lo que me están ofreciendo en otros lados. Pero yo, por estar tanto tiempo aquí, si ustedes me dan eso, yo me quedo. Díganlo, vaya y díganlo a la junta directiva, sin temor. Y entonces, es que es muy bien, que no, que esa grana nos costó muy cara, que no hemos salido de esa deuda y que siempre había pérdida. Y hasta que un día le digo, vea, ustedes le ofrecieron a un compañero más de lo que le estoy pidiendo yo. Yo soy el capitán. Les estoy pidiendo esa suma y es menos de lo que ese compañero. Y ese compañero viene a entrenar 2 veces por semana, nada más. Y yo tengo que venir toda la semana, todos los días de la semana a entrenar esto, porque ya somos muy amigos. Estudió con mi hermano agronomía y entonces tenemos un nexo muy cercano. Y él me dijo que ya firmó y que le dieron tanto, le dieron 20,000 pesos más de lo que estaba pidiendo yo. Y ahí le digo, y eso no me importa. Yo les pedí esto y yo me quedo con eso. Que no, que se gastean. Y entonces ahí fue cuando apareció Saprissa y Heredia. Heredia me dijo, le doy tanto, más Ok, bueno, se fue un poquito el audio y se fue la imagen, ¿verdad? Pero bueno, le decía que me fui para Saprissa y logré mis objetivos en Saprissa también, como en Alajuela, campeón centroamericano, campeón nacional, campeón 2 veces con Saprissa y 2 veces a nivel de CONCACAF. De ahí nos cae la otra bendición que es el Mundial de Italia 90, estando con Saprissa. Hice muy buenos torneos después y llegué, yo creo que a Italia llegué yo con la mejor versión mía de futbolísticamente hablando, porque interesante, porque era que en Italia Bora, bueno, es que Bora era un mago, Bora para mí es un mago y seguirá siendo un mago, porque Bora me ponía de central, pero me decía Bora que en su momento me decía, usted tiene, cuando alguien se despega sin balón o que viene con balón, es importante que usted quiebre la línea, como hablan ahora los entrenadores, lo que hablaba en el 90, bueno, usted quiebra la línea y usted sale a confrontarlo. Y entonces, bueno, hicimos una pretemporada muy dura, muy buena, y ese era lo que tenía que aprenderme yo, esos movimientos de Bora, agregarme al ataque, y costaba mucho, pero más bien a mí me gustaba, porque como jugué volante, jugué delantero, jugué en todos los puestos, entonces cuando yo me sumaba, para mí era fantástico, porque sumaba un hombre más arriba. Y bueno, yo creo que dio fruto, porque cuando llegamos a Italia y empezamos a hacer los juegos amistosos en Italia, ahí eran solo todo el periodismo y todos los entrenadores, era ver los equipos con que se iban a enfrentar para ver fortalezas y debilidades de los equipos, ¿verdad? Y un día me dice, ahora, anda en todo el medio periodístico que usted no es central. Lo que hemos venido haciendo está excelente. Me dice, excelente. Y usted hágase el tonto, hable de otra cosa. Y bueno, ahí me dijo un montón de cosas. Y entonces se enfocaron
a que si Roger Flores era central o no era central, o qué era, qué jugaba. Y entonces yo, fiel a lo que me decía ahora, ahí lo mantuve, y yo creo que en su momento se vio bien cuando el equipo empezó ya a jugar con equipos de primera división, Lazio, Inter, que eran equipos de primera división, porque empezamos jugando de menos a más. Y hay una mentira brutal, inmensa, que se oía por aquí, eso es lo que me cuentan, que nosotros perdimos con todas las terceras divisiones de allá y que nos iban a meter goleadas peores que Salvador, todo lo que usted se puede imaginar negativamente, lo hablaban acá. Y nosotros perdimos contra la selección de Gales 1-0. Perdimos cuando salimos de aquí a Chicago, que habían 2 juegos contra la selección Polonia y el campeón de México, el Atlas. Entonces perdimos esos 3 juegos. Eso es lo que se perdió en la gira que montó. Bueno, y todavía nos decía ahora, yo esos partidos de Chicago, yo no los monté. Estaban montados, hay que jugarlos. Y el que quiere, ¿quién no quiere jugar? Yo le dije, si a mí no me pones, mejor. Porque veníamos saliendo de una pretemporada tan dura, tan fuerte, que le dolía a uno hasta el pelo. Y yo, sinceramente, yo le dije, si puede usar a otro, honestamente le digo, si puedo usar a otro, uso. Porque a mí me dolía, y todavía yo era el más viejo de todos. Y no, y bueno, jugamos, perdimos 2-0 con la selección rusa, la rusa y la de Polonia. Y el Atlas fue otra oportunidad que jugamos. Eso perdimos ahí, y después nos fuimos a Italia, y en Italia empezamos a jugar con terceras. Empezamos ahí poquito a poco, tal vez no se veía bien, pero no perdíamos, ganamos. Y ganamos ahí, ya cuando perdemos, nosotros perdemos contra, ya jugamos contra Lazio, ya era equipo de primera división, nos vamos a jugar a Gales, no, ¿cómo era? No, para ubicarme. Vamos, Lazio, Inter, vamos a Gales. Esas dos de primera, nos empató Lazio 1-1, íbamos ganando 1-0 nosotros, y con Inter quedamos 2-2, tenía seleccionados muy buenos, el hermano de Varesi, tenía un equipazo también el Inter, y nos empató faltando en la zapidora, por así decirlo, faltando un minuto para terminar el partido, se equivocó un compañero tirando la bola atrás y fue gol, nos empataron. De ahí nos vamos a Gales, perdemos 1-0. Esos fueron los partidos que jugamos allá en junio, jugamos una tercera en el Valle del Alpi con una tercera y segunda. Después Inter, Lazio, la selección de Gales. ¿Cuándo terminamos con la selección de Gales? Ese partido, al día siguiente, cuando vamos de camino para Italia, porque andábamos viajando en el bus que nos transportaba de Italia 90, me dice Évora, díganle a los muchachos que si mañana, todavía faltaban como 15 días, que si mañana empieza el Mundial, estamos listos. Y entonces digo yo, y bueno, yo en ese partido me sentí bastante bien, un poco más rápido. Entonces uno dice, bueno, uno ya a estas alturas, yo como entrenador digo yo, bien planificado eso era todo, bien planificado, porque para allá la contienda final, que era el Mundial, uno no tiene que haber dolores de nada.
Tiene que haber más bien usted ágil, rápido, mentalmente, psicológicamente, tiene que ser todo mancomunado para hacer y para cumplir lo que quiera cumplir. Y así fue. Y, y la verdad, el mundial que hicimos fue, la verdad, impensado por Europa, impensado por Costa Rica, por el mundo en general, porque éramos la Cenicienta, éramos un equipo de fútbol amateur, artesanal, así eran todos los epítetos que nos decían, todo lo que nos pueden decir ahí. Y resulta que en la mentalidad de nosotros había solo dos cosas. Y lo he dicho últimamente cuando he estado en alguna otra radio, en la mente estábamos pasar a la segunda ronda, la mente de nosotros, por todo lo que habíamos recibido y los epítetos que nos habían hecho allá, pasar a la segunda ronda, y la segunda era que México nunca había ganado en Europa y nosotros teníamos que ganar para quitar esa nube de humo que había, que nos iban a golear, que esto, que el otro, que no se podía ganar en Europa. Y eso nació de ganar en Europa a como diera lugar, porque el Perro Bermúdez, en una actividad que tenemos, y él está ahí, famoso locutor mexicano, me dice, capitano, me dice, capitano, ¿cómo está? ¿No le gustaría jugar con el América de México? No sé qué. Yo tengo influencia, ¿sí? Y ahí estábamos ahí tomando un café y llegó y la pasamos bien. Y me dice, pero ¿cómo ustedes pretenden ganar si ni México ha ganado en Europa nunca? Y ese fue lo que usé yo para carbonear a los compañeros hasta que llegara el juego contra Escocia. Además de que el entrenador de Escocia nos ha vilipendiado demasiado, que nos metía 6, que era muy amateur, que era un equipo muy ralo, no ralito, decía ellos no usan esa frase, pero eso es lo que entendíamos, que era un equipo pero muy ralito, que que el otro, que nos metían 6, y le agregamos lo que dijo el Perú Bermúdez. Entonces ese era el tema. Tenemos que, y eso lo hablábamos todas las noches, cuando nos reuníamos después de la cena, hacíamos una mesa redonda y todo el mundo tenía que hablar, aunque sea decir, hola, me llamo Ronald González, hola, me llamo... Algo tenía que decir, porque necesitábamos sacar esos miedos. Y así fue. Así fue. Y yo creo que la culminación del Mundial demuestra que cuando uno quiere puede. Tal vez un mensaje a todos los que entran al fútbol, a todos aquellos que quieren, que les gusta el fútbol, pero dicen, es que estoy muy viejo, es que esto, siempre ponen peros. Siempre hay oportunidad de lograr lo que uno quiere. Yo lo logré a los 33 años. 33 años. Cuando me decían que era un viejo, que era un veterano, que ya no servía, para nada. Y eso, la ganas de demostrarle a la gente que uno puede, si quiere, eso nunca se me fue de la mente a mí. Y eso me valió que me invitara Zico a la despedida, que no pude ir, de él como jugador. Me invitaran a jugar Europa contra América en Japón y dar un buen espectáculo, que dimos un buen espectáculo. Jugar lo mejor del Mundial de América contra el Atlas de México en Los Ángeles. Otro partido que ese fue con Oscar Ramírez que fui. Eso me valió estar ahí en la punta del iceberg, ahí, y estar casi fichando con el Paris Saint-Germain
en Europa, que que en ese momento era el campeón de Europa, o no sé, estaba como está ahora, estaba en el punto alto. Me hubiera ido con Gabelo al Albacete, porque ahí me la puso Pechín. Si se va con Gabelo al Albacete, porque ya está hablado, o nos esperamos. Hay tres equipos que están más: el Mallorca, el Elche, Albacete y el Paris Saint-Germain. Yo desearía, dice, el Paris Saint-Germain, porque va a ganar más usted y yo voy a ganar más. Así me lo dijo de claro. Nosotros en ese tiempo no teníamos agente. Ahí él nos habló, nos puso el panorama como era, y entonces le digo, está bien. Y por una operación no pude ir al Paris Saint-Germain, no pude ir al Elche, no pude ir al Albacete y no pude ir al Paris Saint-Germain. Y la última que vino aquí, Petrini, cuando vino Petrini, me dice, el Independiente de Estados Unidos, de Independiente de Argentina, está interesado. Estábamos sentados con Bora, tengo testigos ahí con Bora. Bora escucha y tal. Después de que le digo, déjeme pensarlo, Petrini. Él andaba con una gente, andaba como muy apuradillo. Le digo, usted no se va todavía, no, yo salgo mañana, pasado mañana salgo, y entonces déjeme pensarlo, a ver cómo es el contrato, hablar con el abogado, que el abogado que me veía las cosas a mí en su oportunidad, cuando ya uno empezó a espabilarse en esto, era Freddy Segura, y Freddy Segura fue presidente del Club Sport Herediano. Entonces él era el que sabía cómo hacer el contrato. Entonces yo le digo, bueno, espéreme para hablar mañana con Freddy y a ver qué se hace. Y entonces se va a Petrini porque andaba con un grupo de gente, y entonces me dice, bueno, le digo una cosa, usted sabe lo que hace, pero nada más le va a juntar mi caso y usted toma la decisión. Yo estuve 6 meses en Argentina, 6 meses en Argentina, con un contrato, y no me pagaron un 5. Tuve que irme un equipo italiano que estuvo ahora, y se me fui ahí porque ya no aguantaba. Ya no aguantaba, ¿verdad? Y 6 meses sin plata, y aunque uno tiene plata, pero yo era el que corría con mis gastos. Y dice, usted toma la decisión. Si usted no firma con el presidente, no le aconsejo que firme. Y entonces me eché para atrás. Eso fue lo que, digamos, las oportunidades que tuve yo después del 90 con 33 años. Con 33 años. Y yo creo que cuando jugué en Japón con aquellos de lo mejor de Europa que usted veía en televisión, Roger Milla, 13 no, Tiganá, Fernández, Alemán, Paul Breitner, jugar contra todos esos jugadores, y yo jugando con Zico, con Sócrates, con Eder, con Barbas, con Brown. Digo yo, sí, yo creo que podía 2 años, por lo menos 2 o 3 años, dar un poquito más y ganarse algo más. Sí, pero no fue así, no fue así, porque tuve el problema pero es el destino, y yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue que cumplí mi objetivo, ir a un mundial, ser el primer capitán, también hacer un gol. Ese fue como un premio que le dan al sacrificio, a la disciplina, porque digo yo, solo Dios puede dar esto. Yo luché, nada más, nunca me arrugué, jugué lesionado, jugué con esguince grado 1, grado 2, jugué en condiciones que cualquiera ahora no juega, porque yo quería cumplir el sueño y se cumple. Entonces eso es lo que le puedo decir a cualquier muchacho. Ahora, con las condiciones que hay, cualquiera puede cumplir el sueño. Cualquiera no, se necesita sacrificio, disciplina y un montón de cosas, pero pueden cumplirlo
más fácil que en la época de nosotros. Quiero agradecerle por la invitación. Excelente. Quiero agradecerle por la invitación, por hacer, porque recordar es vivir, y yo creo que usted me ha hecho volar en el tiempo, mi estimado amigo, y te agradezco la invitación para hablar de esto, porque generalmente hablar de fútbol ahora es un poco complicado, porque hay mucha gente que yo les digo a los periodistas, ¿qué le cuesta gastar un poquito los zapatos para ir a informarse qué está haciendo Heredia, qué está haciendo Saprissa, qué está haciendo? Nada, nadie le va a tirar la puerta en la cara. Yo sé que ahora es más difícil que los dejen entrar a ver un entrenamiento, pero usted puede hablar con el entrenador, cuál es el mensaje, qué es lo que quiere con el equipo, y entonces usted puede hacer una evaluación y hablar con criterio. Ahora no, ese jugador no sirve. ¿Cómo traen un jugador tan malo? Yo creo que un entrenador no puede ser tan bruto, ponerse una guillotina en la cabeza por poner a un jugador que no rinda. Son cosas que pasan en el fútbol que tenemos que aprender, que la adaptación, que la aclimatación, que todos esos detalles que el fútbol da, hay que irlos quemando. Y hay que tener paciencia. Ahora no hay paciencia ni de la afición, no hay paciencia de los entrenadores, no hay paciencia de la junta directiva. Es difícil ahora. Entonces yo le agradezco a usted toda esa bondad que ha tenido para conmigo, para recordar un poco de la historia. Y recordar es difícil. Así es, Roger. Bueno, el agradecido soy yo y el honrado soy yo. La verdad, te agradezco demasiado. Ha sido una conversación bastante bonita, bastante entretenida, recordando todos esos aspectos, toda esa historia que nos estremece la piel todavía después de tantos años. Bueno, uno que lo vio chiquitillo, y para uno recordar todas estas cosas es un viaje al pasado. Entonces, muy agradecido y muy honrado, y desearte muchos éxitos en tus proyectos. Muchas gracias por habernos abierto la puerta y habernos brindado este espacio para conversar. Estamos a la orden, y cuando quiera, usted sabe que si no hay ningún inconveniente, con mucho gusto. Tenga buenas tardes, que Dios me lo bendiga a usted y a toda su afición. Bueno, Roger, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos una semana más en este espacio Personajes del Recuerdo. Ha sido un gusto enorme y un privilegio. Nos estamos despidiendo y los esperamos la próxima semana con otra emisión de su espacio Personajes del Recuerdo. Hasta la próxima.